Los medios de comunicación de medio occidente no paran de vender la propaganda de Irán. Irán lanza una amenaza contra Estados Unidos y un montón de medios de comunicación no paran de decir que Irán está ganando, que Irán tiene los elementos más importantes de fortaleza en la guerra. Sin embargo, todo eso es completamente falso y lo más importante, lo único que está mostrando Irán es debilidad, no fortaleza. Vamos a hablar de todo ello. Los datos son inequívocos. Que un montón de países no estén dándolos o que un montón de medios de comunicación no quieran darlos es como mínimo sospechoso. La narrativa que hay en el mercado en la que se te habla constantemente de Irán como si fuese de una fuerza unida por un pueblo muy cohesionado y unida por una solvencia y fortaleza militar espectacular, está completamente desmontada por la evidencia de los datos. Fíjate unos cuantos. Dato duro número 1. El rial de Irán, la moneda iraní, se ha hundido todavía más, al nivel más bajo de su historia, 1,92 millones de riales por dólar. Por cada dólar, 1,92 millones de dólares. Esto no es una economía que esté resistiendo de manera fuerte y que tenga la capacidad que nos están diciendo algunos medios de comunicación. Es todo lo contrario. Los propios datos de inflación del gobierno iraní y del Banco Central de Irán hablan de una inflación que está en el 83%. Eso tampoco es una economía que está resistiendo de manera potente. Es más, la inflación elevadísima ya era un problema en 2025 y en 2024. Nada que ver con la guerra. Es la demolición de la moneda. La fuga de capitales en Irán está a niveles récord. La economía cayendo al 6,3% según las estimaciones más conservadoras. La evidencia de la destrucción por parte del régimen iraní de la economía de Irán es algo incuestionable. Sin embargo, los medios de comunicación mainstream tienden a hablarte de una especie de economía que está ahí potente y desde un punto de vista militar muy sólida. Desde el punto de vista militar, la evidencia es que a lo único que pueden dedicarse es a hacer acciones de terrorismo contra los vecinos cercanos con un poderío militar muy pequeño. Es decir, lo que están haciendo literalmente son arañazos de gato panza arriba. La evidencia es clarísima, pero hay más evidencias muy relevantes. No olvidemos que lo que mantiene en el poder al régimen iraní no es la cohesión popular, el apoyo del pueblo, etcétera, etcétera. Lo que mantiene en el poder al régimen iraní es un régimen de terror que asesina a miles de ciudadanos, de civiles iraníes cada año. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque el poder del régimen iraní no está sustentado en un pueblo que está con sus líderes, sino en un pueblo que está completamente amedrentado. El régimen iraní está utilizando al pueblo como esclavos y a la vez está utilizando al país como una cárcel, que está asesinando a miles de personas, asesinando cada año más personas que todos los regímenes del mundo que ejecutan a civiles. Más Irán que todos los demás juntos. Es más, desde el principio de año, el régimen iraní ha asesinado a más de 36.500 personas, más de 36.500 civiles. Eso es lo que le mantiene en el poder, no esas fotos que veis en algunos medios de comunicación, que además están hechas con los ángulos muy bien puestos, etcétera, para intentar parecer que hay muchísima gente que nos dicen una especie de imagen de un pueblo unido a sus líderes. Completamente falso. La dictadura iraní es una cleptocracia parasitaria y que tiene como objetivo, y lo ha tenido siempre, utilizar la ingente cantidad de dinero que recibe del sector petrolero para enriquecer a sus líderes y para financiar a terroristas por todo el mundo, desde Argentina a Estados Unidos, desde Hezbollah hasta Hamas, los Houthis y los atentados terroristas en Europa. No lo olvides.
Pero hay más datos muy importantes que cambian la narrativa. Un dato muy importante es que China, las refinerías chinas, han dejado de confiar en Irán y están comprando petróleo de Qatar, de Irak, de Emiratos Árabes. Las refinerías chinas están dejando de confiar en Irán. Esto no es una casualidad. Esto es que el único socio estratégico de Irán, que es China, está abandonando al régimen de Irán porque no se fía de ninguna manera como suministrador, pero también porque ve que su obsesión por mantener una estructura parasitaria, asesina y represiva no solamente le está haciendo daño a los ciudadanos iraníes, que es un desastre, sino que además le está haciendo daño a China. Está empujando a China a un problema de suministro. Por eso han tenido que poner limitaciones a las exportaciones de productos refinados. La evidencia es que China está comprando más gas natural de Estados Unidos, está comprando más petróleo también. Y esto es muy importante, más petróleo y productos refinados y gas natural de Emiratos, de Arabia Saudí, de todos los países del entorno de Irán, y la evidencia es que Irán está completamente aislado. Los países del Golfo no se fían de Irán. No es ya un socio incómodo. Irán es ahora un adversario, y además es un adversario hostil, es un adversario que ataca a Jordania, que nunca jamás ha atacado a Irán, que ataca a Arabia Saudí, que ataca a Qatar, que ataca a Bahrein, etcétera, etcétera. Por supuesto, los medios de comunicación te intentan vender que todo esto es como una respuesta a Estados Unidos. Es absolutamente falso. El que ha roto el memorándum de entendimiento ha sido Irán, no Estados Unidos. El que ha roto el memorándum de entendimiento ha sido un régimen que no tenía la más mínima intención de cambiar su estrategia. Y por lo tanto, la escalada bélica es una respuesta directa a un régimen completamente descontrolado y que no tiene apoyo popular. También es muy importante recordar que China ha perdido la confianza con respecto a Irán, y eso no es una casualidad. Y también es muy importante recordar que las noticias que estás escuchando de ataques, etcétera, etcétera, priorizan en los medios de comunicación aquellas noticias que benefician al régimen iraní con respecto a las que benefician y dan la verdad sobre la fortaleza de Estados Unidos con respecto a Irán y con la fortaleza de la coalición de países del Golfo junto con Estados Unidos respecto a Irán. Eso es muy claro. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Por supuesto que el régimen iraní se va a dedicar a la propaganda y a la narrativa. Por supuesto que el régimen iraní se va a dedicar a las amenazas a Estados Unidos. Pide el asesinato de Trump. Pide que haya una respuesta agresiva contra Estados Unidos y lanza soflamas de muerte a América. Pero eso no muestra fortaleza, muestra la debilidad clarísima de un régimen que está completamente aislado y ahogado, que solamente se mantiene por el terror que está implementando contra sus propios ciudadanos. Solamente se mantiene por un régimen de terror asesino. Esa es la evidencia de lo que está ocurriendo en Irán. El precio de la gasolina lo que ha demostrado también es la fortaleza de Estados Unidos en la capacidad de mitigar los shocks extranjeros. Lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que vemos es que Estados Unidos crece, se fortalece su sector privado, se fortalece creación de empleo. La Reserva Federal no tiene por qué subir tipos y a la vez nos encontramos en una situación en la que Irán está en la devastación absoluta, devastación autoinfligida. No te olvides, el problema de la economía iraní y el problema del régimen iraní es que está aislado y además es un régimen adversario a todos sus vecinos. Que no te engañen.